Según las crónicas de Cieza de León, para el año 1550 en toda la zona lacustre del Collao ya existían iglesias muy bien construidas y fundadas por el provincial de los dominicos, Fray Tomás de San Martín. En apenas 15 años desde la llegada de Francisco Pizarro a Cajamarca y su encuentro con Atahualpa, los frailes dominicos lograron adoctrinar a los pobladores de esta zona. La respuesta a este esfuerzo misionero por parte de los indígenas fue positiva, ya que se había conseguido que la mayoría de caciques y curacas se convirtieran a la fe cristiana en muy poco tiempo. Copacabana cobró importancia en el año 1565 cuando fue incorporado a la provincia del Chucuito junto con el pueblo de Yunguyo. En esa época se construyó la primera iglesia y se nombró patrona a Santa Ana, Madre de la Virgen María. Este tiempo de auténtico florecimiento de Copacabana, gracias al trabajo evangelizador de los dominicos, fue interrumpido en 1569, ya que el virrey de ese entonces, Francisco de Toledo, falló a favor del obispo de Chuquisaca, quien se hizo cargo del convento de Copacabana. Los padres dominicos tuvieron que retirarse al único convento que les dejaron en la población de Pomata. Posteriormente, los clérigos fueron nombrados doctrinantes de esta población, primero el padre Antonio Almeida y posteriormente el bachiller Antonio Montoro. Este periodo es importante porque fue cuando don Francisco Tito Yupanqui talla la famosa imagen de la Virgen de la Candelaria, su posterior traslado de Potosí y entrada a Copacabana en el año 1583. La entrada de la Virgen de la Candelaria a Copacabana fue decisiva para el afianzamiento de la fe cristiana en todo el Bajo y Alto Perú, tanto así que muchos romeros acudían desde lugares alejados como ser Cusco, Arequipa, Potosí y Salta. Con el aumento de feligreses se hizo más imperiosa la necesidad de que un mayor número de sacerdotes custodiaran la milagrosa imagen. El 7 de enero de 1588, fechada en Madrid por mandato del rey Felipe II, se determina la posesión de la iglesia y la doctrina de Copacabana al convento de religiosos de la Orden de San Agustín, y un año después llegan 3 agustinos encabezados por Fray Juan de Figueroa. El trabajo apostólico de estos pioneros de la Orden de San Agustín fue un constante servicio a la población. Fundaron un hospital y levantaron 2 escuelas, una para enseñar a leer y escribir y otra para enseñar canto de órgano. En esa importante labor educativa de la juventud copacabaneña del siglo XVI aparece el nombre de Fray Roque de San Vicente. El hospital también era atendido personalmente por un religioso que acudía a la curación de los pobres. Uno de esos abnegados religiosos fue el padre Fray Simpliciano de Valverde. El viejo templo construido por los dominicos se fue quedando pequeño e incapaz de albergar a los numerosos romeros que acudían al santuario. De esta manera se determina la construcción de la capilla mayor entre los años 1606 y 1610 durante el provincianato del padre Fray Diego Pérez. Aunque tradicionalmente se le otorga a Francisco Jiménez de Sigüenza el honor de haber sido el arquitecto de la capilla mayor de la basílica, es muy probable que el fraile agustino Jerónimo Villegas haya sido el arquitecto de tan magna obra y no como se cree hasta nuestros días. Esta hipótesis se basaría en la amistad del padre Roque de San Vicente, exmorador del convento de Copacabana, con su hermano de hábito, Fray Jerónimo Villegas, quien fue el arquitecto del convento de las Descalzas de San José en Lima y también, muy probablemente, del templo de Copacabana. Desde 1631 a 1642 se construyó la prolongación de la nave de la capilla mayor. Posteriormente se demolió la bóveda y la cúpula para hacerlas más altas y hermosas. Además, se amplió el presbiterio dando a la iglesia una planta en forma de cruz latina. Fue el padre Fray Miguel de Torquemada el encargado de estas obras cuando era prior el padre Fray Martín de Belaóstegui. El magnífico atrio con las 4 pozas y el Vía Crucis, o más conocido como Arco de las 3 Cruces en medio del cementerio, fue obra del padre agustino nacido en Arequipa, Fray Diego de Tebes Manrique, entre los años 1645 y 1649. Posteriormente los trabajos prosiguieron a tal ritmo que para diciembre de 1651 se concluyó el claustro conventual, además de la gallarda torre con sus 7 campanas.
Tuvieron que pasar 45 años para ver concluida tan magnífica obra que en su totalidad es de ladrillo y cal, solo con algunos trechos que son de piedra de mampostería, dándole una apariencia noble y austera, al igual que todas las iglesias del Virreinato del Perú. En gran parte de su arquitectura resaltan elementos del estilo renacentista como ser cúpulas, arcos y columnas. Además, destaca el estilo románico del cimborrio, el crucero de la basílica, el patio adosado del claustro y las almenas de los muros del atrio. La torre y las portadas lateral y principal nos adentran en el estilo barroco. Casi 100 años después de finalizada la construcción de la basílica, en el año 1740 se revistieron con azulejos las cúpulas y la torre del santuario. Con todo lo expuesto hasta ahora, se desmiente la falsa teoría de que la basílica sea de estilo morisco, error en el que caen incluso historiadores contemporáneos. Ya en pleno siglo XIX se produce la expulsión de los frailes agustinos de Copacabana, el 22 de marzo de 1826, un año después de finalizada la gesta libertaria de Bolivia y 237 años después de que la Orden de Agustinos fueran custodios del santuario y los artífices de su construcción. En esos años supuestamente gloriosos para nuestra naciente república, comenzaría la etapa más oscura para el santuario de Copacabana, ya que sufriría el mayor saqueo de su historia, a tal extremo que todo el convento quedaría en ruinas. Y se producirían una serie de atropellos por parte de las nuevas autoridades nacionales y vecindario con el fin de apropiarse de todas las riquezas del santuario. Tuvieron que pasar 17 años de abandono para que en el año 1842 tomaran posesión del santuario los franciscanos del Colegio de San José de la Paz, encabezados por el padre español Fray Rafael Sanz, quien describiría en sus memorias la situación en la que encontraron el santuario, en una completa decadencia moral y material, donde las enfermerías y todos los ambientes estaban destechados, el claustro desenladrillado y los patios convertidos en muladares. Rafael Sanz junto a otros religiosos franciscanos tuvieron la dura tarea de reconstruir el convento en 11 años, reparando el techo de la iglesia y gran parte del edificio. Además, iniciaron la construcción de la hospedería grande. Todo eso a pesar de los constantes abusos de los gobiernos que iban cambiando en un nuevo país completamente anárquico bajo el nombre de Bolivia, hasta que en el año 1860 el padre Rafael Sanz presentó su renuncia y la de los franciscanos como custodios del santuario, porque el presidente de ese entonces, José María Linares, les había exigido todo el dinero que ya estaba destinado a la construcción de un camarín para la Virgen. Entre los años 1863 y 1894 se hizo cargo del santuario el sacerdote secular don Blas Tejada, quien estando de párroco fue concluida la obra de la hospedería grande. Posteriormente, en 1894, se hacen cargo del santuario los franciscanos de la provincia de San Antonio de Charcas. Estos nuevos custodios fueron los que cambiaron la fisonomía ruinosa del santuario con urgentes y costosas refacciones del templo, torre, claustro, atrio y las cúpulas. Además, inauguraron el beaterio de las señoras de la Tercera Orden y el hospital de peregrinos que era atendido con esmero por las hermanas terciarias, al igual que el que construyeron los agustinos en época virreinal. Entre los años 1910 y 1913, siendo guardián del santuario el padre Fray Serafín Basoberri, se construye el actual camarín de la Virgen y su magnífico altar. En el año 1924, con motivo de la coronación de la Virgen y el centenario de la República de Bolivia, se realiza por primera vez el completo revocado y decorado del interior y exterior del templo. Ese mismo año se consiguió la electrificación del santuario, mas el deseo del padre arequipeño Fray Daniel Ortiz era el progreso de Copacabana y para el año 1929 se inauguró la electrificación de toda la población. Además, se instaló las primeras tuberías de agua potable y se creó la escuela nocturna. Entre los años 1940 y 1943 se realizan grandes mejoras, la colocación del mármol en el altar de la Virgen, la nueva techumbre del camarín, también la colocación del piso de mármol del presbiterio y las gradas del altar mayor.
En el año 1946 se lleva a cabo la construcción del Vía Crucis en el Cerro Calvario, historia que reflejamos en otro video de nuestro canal. Posteriormente se hacen cargo del santuario los franciscanos cántabros, quienes realizan grandes trabajos de embellecimiento de la basílica, con revoques y elementos decorativos de pintura. En 1969 se instalan los grandes vitrales del camarín. En este periodo es cuando el padre Fray Julio María Elías Montoya escribe su libro Copacabana, donde refleja gran parte de la historia del santuario. En sus 21 años como custodios, los franciscanos cántabros le dedicaron una gran labor apostólica a las comunidades. Fue en este periodo en que se construyen la mayor parte de caminos y capillas del área rural, destacando en esta gran labor la figura del padre Fray Pedro Urrutia. Entre los años 1984 y 1986, siendo guardián el padre italiano Fray Adalberto Rosat, el santuario de Copacabana vio renacer su esplendor con grandes trabajos de restauración en las fachadas de la basílica, las 4 pozas y el empedrado del atrio, obras que al día de hoy aún son visibles. Ya estando a cargo del santuario la Orden Franciscana de la provincia misionera de San Antonio, siendo guardián el padre orureño Fray René Vargas Galeán, entre los años 2006 y 2017 se hacen realidad importantísimas obras en beneficio de la población de Copacabana. Se construye la nueva capilla de velas frente al templo, también el nuevo auditorio y el polifuncional deportivo franciscano, además de la construcción e inauguración de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Desde el año 2023 al 2024 se procede a la restauración y reinauguración de la Hospedería Grande bajo la rectoría del actual guardián Fray Abelino Yeguaori. Al mirar hacia atrás nos damos cuenta que es difícil nombrar a todos esos religiosos y servidores de Dios que dejaron su legado durante aproximadamente 460 años en su paso por el santuario de Copacabana. En honor a ellos, todo nuestro agradecimiento y gratitud.